El siglo de las luces, capítulo 37, capítulo número 37. Autor Don Alejo Carpentier. Transcurrían los días sin que Esteban se resolviera a iniciar su trabajo en el almacén. Mañana, decía, como para excusarse ante quienes nada le habían exigido, y mañana se daba a vagar por la ciudad o cruzando la bahía en algún bote, iba a la villa de Regla. Allí había melados fuertes y sangrías peleonas en los mostradores de cochinillos asados que le recordaban los bucanes de otros días. En un apartadero marino, arrimados unos a otros como mendigos en noche de invierno, verdecían los veleros inservibles, desechados por viejos y renqueantes, siempre mecidos por un manso oleaje que les calaba las bordas agujereadas, cubiertas de lapas y algas violáceas. Aún quedaban en alguna parte las ruinas de barracones donde estuvieran confinados durante meses los jesuitas expulsados de los reinos de España, traídos por el camino de Portobello desde sus remotos conventos andinos. Los vendedores de plegarias, de exvotos, de objetos de brujería, imanes, azabaches, hierros y corales, ejercían libremente su comercio. Allí cada iglesia cristiana tenía alguna iglesia cimarrona, consagrada a Obatalá, Ochum o Yemayá, detrás de la misma sacristía, sin que ningún párroco pudiese protestar por ello, puesto que los negros libertos reverenciaban a sus viejos dioses del África en la figura de las mismas imágenes que se erguían en los altares de los templos católicos. A veces, de regreso, entraba Esteban en el Teatro del Coliseo, donde una compañía española animaba en compás de tonadilla un mundo de majos y chisperos evocador del Madrid cuyos caminos le hubiesen sido cerrados por la guerra. En la proximidad de las Navidades fueron invitados Sofía, Carlos y Esteban por unos parientes de Jorge a pasar las fiestas pascuales en una finca que se tenía por una de las más prósperas y florecientes de la isla. Demasiado atareados por las compraventas de fin de año para abandonar el almacén, Carlos y Jorge resolvieron que Sofía partiría antes, acompañada por Esteban, mientras ellos terminaran sus tratos en la ciudad, saliendo unos 8 días después. No desagradó la idea a Esteban, que siempre se sentía separado de Sofía por la presencia del esposo, en tanto que no acababa de restablecer verdaderos lazos de camaradería con Carlos, demasiado entregado a sus negocios, a menudo ausente de noche por asistir a reuniones masónicas, o harto cansado por la jornada de labor para hacer algo más que adormilarse después de la cena en alguna butaca del salón, fingiendo que escuchaba la charla de los demás. Ahora es cuando vuelvo a encontrarte, dijo Esteban a Sofía, cuando se vio solo con ella en la intimidad de la volanta que rodaba hacia Artemisa. Bajo la capota de hule alzada se hallaban ambos como en una cuna zarandeada por los malos caminos. Comían en fondas y paraderos de viajeros, divertidos en pedir lo más popular o inhabitual: un ajiaco de oscuro caldo, una parrillada de palomas torcaces, y Sofía, que no probaba el vino en las cenas familiares, se daba a descubrir botellas de buena traza extraviadas entre los aguardientes y tintazos del menudeo. Se le encendía la cara, le sudaban las sienes, pero reía con la risa de otros días. Menos señora,
menos ama de casa, como librada de una censura tolerada, aunque activa. Durante el camino, Esteban se vio llamado a hablar de Víctor Hooks. Preguntó a Sofía por la carta que le había traído. Nada, dijo ella. Yo esperaba algo más. Tú lo conoces. Chistes que pierden la gracia en lo escrito. En el fondo, tristeza. Dice que no tiene amigos. En su soledad está su castigo, dijo Esteban. Creyó que para ser siempre grande tenía que renunciar a toda amistad. El mismo Robespierre no llegó a tanto. Siempre era llevado a esperar demasiado de sí mismo. Sí, es cierto. Siempre era llevado a esperar demasiado de sí mismo, respondió la joven. Por eso, cuando quiso alzarse por encima de su estatura, mostró que no daba para tanto. Aspiraba a héroe de tragedia y se quedó en comparsa. Además, sus escenarios eran malos. Roquefort, la Guadalupe. Escaleras de servicio. Es un hombre de talla inferior. Muchos hechos lo demuestran. Y buscaba Esteban en su memoria todo lo que podía menguar su harto orgulloso empaque. Tal frase torpe, escuchada un día, tal trivialidad de expresión, tal aventura ancilar, tal muestra de debilidad, como aquella de un día famoso en que quedara callado, con una odiosa sonrisa, cuando Antoine Fuet lo había amenazado con darle de latigazos si se presentaba, sin ser invitado, en la logia de los corsarios. Además, ese culto a Robespierre, traducido en remedo. Y se daba a acumular cargos contra el amigo de ayer, por lo mismo que lo había querido, y sus flaquezas le eran tanto más inadmisibles. Me agradaría hablar bien de él, pero no puedo. Demasiadas cosas me ensucian su recuerdo. Sofía lo escuchaba, asintiendo a su manera, con pequeños gruñidos que podían tomarse como manifestaciones de sorpresa, desaprobación, asombro o escándalo ante una crueldad, un desacierto, una bajeza o un abuso de poder. Dejemos a Víctor. Fue un mal engendro de una gran revolución. Engendro que, en fin de cuentas, hizo dinero y se casó con mujer rica, observó Esteban, a menos de que lo hayan encarcelado en París por sus malversaciones, o acaso por delito de rebeldía, esto sin pensar en lo que hayan podido disponer los magistrados del nuevo terror. Dejemos a Víctor, pero al cabo de 2 leguas de camino, volvían a hablar de Víctor Hooks, nuevamente activo en un intercambio de condenatorios lugares comunes. Es vulgar. No sé cómo nos pudo parecer tan interesante. Es inculto. Cita en sus discursos lo que leyó en el último libro. Un aventurero. Nunca fue sino un aventurero. Nos asombraba porque venía de lejos y había viajado mucho. Valiente, no cabe duda. Y audaz. Fanático al comienzo, pero acaso fingidamente por ambicioso. Una bestia política. Esos son los hombres que desacreditan una revolución. Rodeada de
palmeras y cafetales, la vivienda de los parientes de Jorge era una suerte de palacio romano, cuyas altas columnas dóricas se alineaban a lo largo de galerías exteriores, adornadas con platos de porcelana, vasos antiguos, mosaicos de talavera y jardineras rebosantes de begonias. Los salones, los soportales del patio central, los comedores hubiesen podido ser habitados holgadamente por un centenar de personas. A todas horas ardían los ruegos de las cocinas y los días transcurrían entre desayunos, servicios de manjares inagotables, meriendas y colaciones, hallándose siempre a la mano alguna jícara de chocolate o una copa de jerez. Maravillaba contemplar entre los granados y bugambillas de una vegetación cerrada por enredaderas las estatuas de mármol blanco que adornaban los jardines. Pomona y Diana Cazadora custodiaban una alberca natural, tapizada de helechos y de malangas, abierta en el ensanche de un arroyo. Largas avenidas sombreadas por almendros, algarrobos y palmas reales se difuminaban en lejanos verdores, donde descubríase el misterio de una pérgola italiana cubierta de rosales trepadores, un pequeño templo griego erigido para albergar alguna diosa mitológica o un laberinto de bojes donde era grato perderse cuando se alargaban las sombras del crepúsculo. Los amos de la casa, siempre atentos al bienestar de sus huéspedes, no pesaban sobre ellos. Viejos principios de hospitalidad criolla dejaban libertad a todos de hacer lo que se les antojara, y mientras unos se daban a cabalgar por los caminos, otros iban de caza o de paseo, en tanto que los demás se dispersaban, quién con un tablero de ajedrez, quién con un libro, en la vastedad de los parques. Una campana colgada de alta torre ritmaba la vida cotidiana, llamando a cenas o reuniones a las que asistía quien quisiera. Después de la gran comida nocturna que terminaba en el frescor de las 10, encendíanse guirnaldas de faroles en la gran explanada que había detrás de la casa y dábase comienzo al concierto de una orquesta de 30 músicos negros, instruidos por un maestro alemán, antiguo violín de la orquesta de Mannheim. Sonaba bajo un cielo estrellado, tan estrellado que parecía cargar estrellas en exceso. La grave introducción de una sinfonía de Haydn, o alborotábanse los instrumentos en el gallo impulso de un alegro de Stamitz o de Kanavich, a veces con el concurso de algunos invitados dotados de buenas voces, a veces con el concurso de algunos invitados dotados de buenas voces, llegábanse a interpretar pequeñas óperas de Telemann o la serva padrona de Pergolesi. Y así transcurría el tiempo en aquellos días finales de un siglo de las luces que parecía haber durado más de 300 años por las tantas y tantas cosas que en él habían acontecido. Vida maravillosa, decía Sofía, pero detrás de esos árboles hay algo inadmisible, y señalaba hacia la fila de altos cipreses alzados como obeliscos verdinegros sobre la vegetación circundante que ocultaba otro mundo, el de los barracones de esclavos que a veces hacían sonar sus tambores como un granizo remoto. Lo siento tanto como tú, replicaba Esteban, pero nuestras fuerzas no alcanzarán a arreglar las cosas de distinta manera. Otros, dotados de plenos poderes, fracasaron en la empresa. La tarde del 24 de diciembre, mientras algunos se afanaban en acabar de arreglar un nacimiento, invadiendo las cocinas a ratos
para cerciorarse de que los pavos se doraban en los hornos y de que las salsas empezaban a hablar por el olor de sus esencias, Esteban y Carlos fueron hacia la entrada de la finca, de rejas monumentales, para esperar a Carlos y a Jorge, que no tardarían en llegar. Un chubasco repentino les hizo buscar el amparo de una de las pérgolas, toda encendida de flores de Pascua recién abiertas. La lluvia levantaba los olores de la tierra, sacando postreros perfumes de las hojas caídas en los caminos. Pasó la lluvia, mostráronse las flores, y el tiempo de la canción es venido, murmuró Esteban, citando un texto bíblico que le recordaba lecturas de adolescente. Entonces se produjo el deslumbramiento. Se sintió como rescatado, devuelto a sí mismo por una jubilosa revelación. Todo lo entiendes ahora. Sabes lo que maduraba en ti desde hace años. Miras el rostro y entiendes lo único que debiste entender. Tú que tanto te afanaste en perseguir verdades que rebasaban tu entendimiento. Fue ella la primera mujer conocida, madre estrechada por ti en vez de la que nunca llegaste a conocer. Es ella la que te reveló las esplendorosas ternuras de la hembra en el insomnio velado, la compasión de tus padecimientos y la apaciguadora caricia dada en el alba. Es ella la hermana que conoció las sucesivas formas de tu cuerpo como solo una amante inimaginable, crecida contigo, hubiera podido conocerlas. Reclinó Esteban la cabeza en un hombro que era como hecho de su misma carne y prorrumpió en sollozos tan hondos, tan desgarrados, que Sofía, estupefacta, lo tomó en sus brazos, besándolo en la frente, en las mejillas, atrayéndolo así. Pero era una boca ansiosa, sedienta, demasiado ávida, la que ahora buscaba la suya. Apartándole la cara con las manos, se zafó bruscamente y quedó de pie frente a él, atenta a sus reacciones como quien observa los ademanes de un enemigo. Esteban la miraba, adolorido, inerte, pero con tal ardor en los ojos que la mujer, sintiéndose mirada como mujer, dio un paso atrás. Ahora el otro le hablaba de lo que acababa de entender, de lo que acababa de descubrir en sí mismo. Una voz que no era la de antes, pronunciaba palabras jamás esperadas, inadmisibles, que, lejos de conmoverla, cobraban para ella la hueca resonancia de los lugares comunes. No sabía ella qué hacer, qué decir, casi avergonzada de tener que padecer aquel monólogo lleno de enojosas confesiones que se referían a triviales desengaños de alcoba, a anhelos nunca colmados, a la oscura espera de algo que hubiese devuelto el visitador de tierras áridas a su punto de partida. ¡Basta, ya!, gritó Sofía, con la cólera pintada en el semblante. ¿Acaso otra escuchará aquello mismo con interés? Pero para su inaquiescencia todo sonaba a falsa moneda verbal. Y a medida que el otro apretaba el ritmo de sus palabras, apretaba ella el de los basta ya, subiendo el diapasón hasta un registro conclusivo, terminante, irrebasable. Hubo un silencio colmado de angustia. Ambos eran golpeados por latidos internos como si juntos hubiesen llevado a cabo un enorme esfuerzo. Lo has roto todo. Lo has destrozado todo, dijo ella, y era Sofía, ahora, quien se quebraba en llanto, echando a correr bajo la lluvia. Cayó la noche sobre un yacente. Ya nada sería como antes. Lo que había estallado en crisis crearía ya para siempre una barrera de desconfianza, de silencios reticentes, de miradas duras que le sería intolerable. Pensaba que lo mejor sería marcharse, abandonar el recinto familiar, aunque sabiendo que le faltarían energías para ello. Los tiempos se habían vuelto tan azarosos que el viajero salía al camino esperándose lo peor, como en los días de la Edad Media. Y conocía a Esteban cuánto de tedioso podía encerrar la palabra aventura.
Había dejado de llover. Las malezas se llenaron de luces y de disfraces. Llegaron pastores, molineros de caras enharinadas, negros que no eran negros, ancianas de 12 años, gente barbuda y gente con coronas de cartón que sacudían marugas, cencerros, panderos y sonajas. Y eran voces niñas las que cantaban en coro. Ya viene la vieja con el aguinaldo. Le parece mucho, nos parece poco. Pampanitos verdes, limones en flor. Bendita la madre de nuestro Señor. Tras de los macizos de bugambillas, la casa resplandecía por todos sus candelabros, quinqués y arañas venecianas. Ahora habría que esperar la medianoche, en medio de bandejas de ponche. 12 campanadas caerían de la torre y cada cual tendría que atragantarse con las 12 uvas de ritual. Luego sería la cena interminable, prolongada en sobremesa de avellanas y almendras rotas por los cascanueces. Y la orquesta de negros que esta noche estrenaría valses nuevos, cuyos papeles habían llegado la víspera y se ensayaban desde la mañana. Esteban no sabía qué hacer para huir de aquella fiesta, de los niños que lo acosaban, de los servidores que lo llamaban por su nombre, para que tomara parte en un juego o probara las copas que ya empezaban a alzar el tono de las risas en los portales iluminados. En eso se oyó un picado trotar de caballos. Remigio, en el pescante del coche muy enlodado, había aparecido al cabo de la avenida. Pero nadie venía en el coche. Parando en seco, al ver a Esteban, le hizo saber que, tras de haber sufrido un síncope, Jorge estaba en cama, derribado por una epidemia nueva que azotaba la ciudad. Epidemia que se atribuía a las grandes mortandades habidas en los campos de batalla de Europa y cuyos miasmas mefíticos habían traído unas naves rusas recién llegadas que cambiaban mercaderías nunca vistas por frutas tropicales, muy gustadas por los ricos señores de San Petersburgo. Aquí termina el capítulo 37, es decir, el capítulo número 37 del libro que se titula El ciclo de las luces, cuyo autor es el escritor de origen cubano don Alejo Carpentier. Es la 1:50 de la tarde, faltan solo 10 minutos para las 2 de la tarde y hoy es un martes 21 de septiembre del 2021.